La historia de la humanidad está marcada por la violencia, y pocas veces el mundo ha vivido en paz. Con esa idea en mente arranca Anye Jacobsen en Guerra Nuclear, un libro que no busca ser un manual técnico, ni un panfleto ideológico, sino una narración directa y estremecedora de lo que ocurriría si un conflicto atómico se desatara en el presente. Desde los años 50, el gobierno de Estados Unidos ha invertido sumas incalculables de dinero, recursos humanos y tecnológicos en imaginar ese escenario, planificarlo y ensayar respuestas. El resultado ha sido una maquinaria de guerra y supervivencia que, aun siendo monumental, se revela insuficiente frente a la magnitud de una catástrofe nuclear. El punto de partida que plantea Jacobsen es un ataque sorpresa. La ciudad elegida como blanco inicial es Washington, D.C., corazón político y militar de Estados Unidos, donde una bomba termonuclear de un megatón estalla sobre el Pentágono. El relato del instante cero es brutal. El destello, más brillante que 1000 soles, convierte en carbón a decenas de miles de personas en cuestión de milésimas de segundo. La temperatura supera al núcleo del Sol, los metales se derriten, el hormigón estalla, los monumentos históricos se resquebrajan. El cementerio de Arlington, el National Park, los edificios oficiales, los barrios residenciales, todo desaparece o se convierte en ruinas incandescentes. Los supervivientes arrastran quemaduras de tercer grado, los hospitales colapsan, y la infraestructura médica disponible, apenas unas pocas camas especializadas en quemados en la región o resulta insignificante frente a millones de heridos. La nube de hongo asciende, con ella, la lluvia radiactiva que pronto caerá sobre todo el territorio. La autora detalla los mecanismos de alerta y respuesta que se activarían al detectarse el lanzamiento de un misil. Satélites del sistema SBIRS identifican el calor del motor, radares lo confirman, y el presidente de Estados Unidos recibe el maletín nuclear, conocido como el balón. En él hay opciones de represalia, ataques limitados, ataques masivos, contraataques preventivos. La decisión debe tomarse en minutos, muchas veces con información incompleta. La lógica que rige el sistema es la de la disuasión, demostrar al adversario que cualquier ataque sería respondido con una fuerza devastadora que garantice la destrucción mutua. Sin embargo, la crudeza de esa lógica queda en evidencia cuando Jacobsen cita a generales que repiten una frase lapidaria: no existe la guerra nuclear a pequeña escala. A partir de ahí, el libro se mueve en dos planos narrativos. Por un lado, sigue minuto a minuto lo que significaría la detonación de armas nucleares modernas, el avance de las ondas expansivas, los incendios, los vientos huracanados, los efectos del pulso electromagnético que apaga la electricidad y deja inservibles comunicaciones y vehículos. En cuestión de horas, Washington deja de existir, y otras ciudades de Estados Unidos, Nueva York, Los Ángeles, se preparan para impactos similares. Por otro lado, Jacobsen retrocede en el tiempo para explicar cómo llegamos a esta situación: Hiroshima y Nagasaki, las primeras bombas que demostraron el poder de la fisión, la confesión de sobrevivientes como Setsuko Turlov, el silencio impuesto por Estados Unidos para estudiar los efectos de la radiación con fines militares. La reunión secreta de 1960 en el cuartel general del Mando Aéreo Estratégico, donde generales y oficiales contemplaron un plan que preveía exterminar a 600 millones de personas en un ataque preventivo contra la Unión Soviética y China. La carrera armamentista, narrada en detalle, convierte la historia en una espiral de locura. De las primeras bombas atómicas de 1945 se pasó a la invención de la bomba termonuclear o de hidrógeno, conocida como la Super, diseñada por Richard Garwin a partir de la idea de Edward Teller. El test Ivy Mike en 1952 hizo desaparecer una isla entera del Pacífico y probó que la humanidad había creado un arma 100 veces más destructiva que las de Hiroshima. A partir de entonces, Estados Unidos fabricó miles de ojivas cada año, hasta acumular más de 31.000 en 1967. La Unión Soviética respondió con la misma voracidad. La noción de disuasión, que supuestamente buscaba evitar la guerra, terminó justificando la construcción de arsenales suficientes para destruir varias veces el planeta. Jacobsen recuerda cómo los planes secretos o el SIOP primero, luego el O-Plan se fueron perfeccionando para detallar qué ciudades y regiones serían atacadas en una guerra total. Documentos desclasificados muestran proyecciones de muertes en cientos de millones, incluyendo a países que ni siquiera estarían involucrados directamente en el conflicto. Ion Rubel, uno de los testigos de la reunión de 1960, confesó décadas después que el plan equivalía a un genocidio masivo, comparable con la solución final nazi. En la sala, solo una voz disidente se levantó, la del general David Soup,
quien cuestionó la lógica de aniquilar a 300 millones de chinos en una guerra que no era la suya. Su oposición fue silenciada. El relato vuelve luego al presente y examina los primeros 24 minutos de una guerra nuclear moderna. Los misiles intercontinentales surcan el espacio, los sistemas de defensa intentan interceptarlos con una eficacia limitada, los submarinos nucleares se preparan para lanzar sus propias ojivas, y la Tierra se convierte en un tablero de destrucción cruzada. No se trata solo de Washington o Pyongyang, Moscú, Pekín, Londres, Berlín o París entrarían rápidamente en la cadena de ataques. Los efectos inmediatos serían el colapso de las redes eléctricas, la imposibilidad de comunicación, la destrucción de cadenas de suministro de alimentos y agua. Los sobrevivientes se encontrarían aislados, rodeados de incendios y radiación, y sin esperanza de recibir ayuda. Pero lo más aterrador ocurre después. Investigadores como Carl Sagan, Brian Toon y Alan Robock han calculado que un intercambio nuclear global liberaría suficiente hollín y ceniza en la atmósfera como para bloquear la luz solar durante meses o años. Ese fenómeno, conocido como invierno nuclear, reduciría las temperaturas globales, arruinaría las cosechas y desencadenaría una hambruna planetaria. El resultado sería la muerte de hasta 5.000 millones de personas, más allá de las víctimas iniciales. La guerra nuclear, concluye Jacobsen, no mata solo con explosiones, destruye el clima, la agricultura, la civilización entera. El libro se apoya en testimonios de figuras como William Perry, Leon Panetta, Robert Keller, Andrew Weber o Hans Christensen, quienes desde distintas posiciones han sido parte de la maquinaria nuclear estadounidense. Todos coinciden en que la disuasión es un juego peligroso, una ruleta que depende de la racionalidad de líderes políticos, de la ausencia de errores técnicos y de la suerte de que nunca ocurra un mal cálculo. Sin embargo, las tensiones actuales con Rusia, China, Irán o Corea del Norte muestran que el riesgo está más vivo que nunca. En 2022, el presidente Joe Biden advirtió que la perspectiva de un apocalipsis nuclear había regresado a niveles alarmantes, mientras Antonio Guterres declaró que la humanidad está a un error de cálculo de la aniquilación. La conclusión de Jacobsen es tan clara como inquietante: vivimos al borde del abismo, y lo hacemos desde hace décadas. La amenaza nuclear no es un recuerdo de la Guerra Fría, sino una sombra permanente que se proyecta sobre nuestro presente y futuro. Las armas fueron creadas con la excusa de salvar al mundo del mal, pero hoy representan la posibilidad más real de su destrucción. Guerra nuclear no ofrece soluciones fáciles, ni promesas de seguridad, pero sí cumple un propósito esencial: obligar al lector a mirar de frente la posibilidad del fin, a entender la magnitud de lo que significa el poder atómico, y a tomar conciencia de que la verdadera disuasión no radica en tener más armas, sino en comprender que jamás deben ser usadas.